pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Así todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los perseguían en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Amén. Qué largo esta lectura, pero vamos a ver por qué se llama la prédica y a dónde está Dios. Mire que esta es una batalla, pero no es cualquier batalla. A mí me llamó mucho la atención porque esta batalla tiene muchas, podríamos decir, señales de que el pueblo de Israel iba a perder. Era una batalla donde el pueblo de Israel la tenía segura de que perdía. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esta guerra? Y es lo que yo quiero que esta tarde estudiemos, pero más que estudiarlo a nivel de conocimiento, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo ministre nuestro espíritu, ministre nuestra alma y nos haga entender que nosotros estamos en una batalla y que quizás nos hemos preguntado como Israel, ¿y a dónde está Dios? Pero no estamos viendo el cuadro completo. Si algo yo amo de Dios es que Dios es un Dios eterno, que Él habita en la eternidad y que lo que nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la fracción de tiempo en el que estamos viviendo, la voluntad de Dios es perfecta porque su voluntad toma decisiones desde la perspectiva eterna. ¿Qué significa eso? Yo estoy viviendo mi momento y yo tiendo a actuar de acuerdo a lo que pienso y creo que está sucediendo, pero no estoy viendo más allá, no estoy viendo el cuadro completo. Sin embargo, Dios sí mira el cuadro completo. Y como Dios mira el cuadro completo, vamos a estudiar esta guerra para ver cuál era el cuadro completo en esta guerra. Lo primero que vamos a ver son las características de esta guerra. En primer lugar, Primera de Samuel 13, 1 y 2. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Amén. Lo primero que vamos a ver es cuántos guerreros tenía Saúl. ¿Cuántos guerreros tenía Saúl? A ver. 3,000. Solo eran 3,000 guerreros. Más adelante, en el verso 13, en el capítulo 13, verso 5, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, y eran 30,000 de carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Mire el ejército del pueblo de Dios, porque vamos a convenir en esto. Israel es el pueblo de Dios y los filisteos son los enemigos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios solo tenía 3,000 y estaban divididos en dos partes, 2,000 por un lado y 1,000 por otro lado. Sin embargo, los enemigos tenían 30,000 carros, 6,000 de a caballo, y dice muchos soldados como la arena del mar. Era un mega ejército en contra de Israel. Desde ahí, si yo fuese guerrera del pueblo de Israel, me hubiese dado miedo. Desde ahí yo deserto. 3,000 contra 36,000 contados y los que no podemos contar. ¿Qué más? Dice la Biblia, con toda la razón, que el pueblo tembló de miedo y se escondía. Primera de Samuel 13, 6 y 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Amén. ¿Qué dice la Biblia?
El pueblo tenía miedo y iba en busca del rey temblando. Le decían, Saúl, tenemos miedo. ¿Y qué hizo el pueblo entonces? Se fue a esconder en peñas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda realidad en nuestra vida espiritual! Cuando nosotros miramos que nuestros enemigos son mayores, son mucho más fuertes, tienen mejores armas de guerra que nosotros también nos queremos esconder. Queremos hacer como que nada pasa. Nos metemos en nuestras propias cuevas. Sin embargo, podemos ver cómo Dios no los entregó a sus enemigos porque hayan tenido miedo. Porque el miedo muchas veces es parte de nuestra naturaleza. El miedo es la reacción ante el peligro y es normal. El punto es que usted no se deje gobernar por ese miedo. Ok, entonces, ¿y a dónde está Dios? Estábamos hablando, ¿verdad? Entonces vemos la gran diferencia que el pueblo de Israel solo tenía 600 hombres, 3,000, hombres de guerra. El pueblo de filisteos tenían 30,000 carros, 6,000 ya caballos y dice numerosos hombres a pie. Entonces, desde ahí podemos ver que tenía una desventaja el pueblo de Israel. Otra de las cosas que estuvimos hablando es que dice que el pueblo tuvo miedo y se empezó a esconder en cuevas. Ahora, ¿qué más sucedió en esta batalla? Desde ahí, no sé si usted se está identificando, si ya ha sentido usted que el ejército enemigo tiene más soldados que usted, si usted ya sintió de que tiene miedo y mejor me escondo, yo mejor no me enfrento a estas batallas. Desde ahí nos podemos empezar a identificar. Ahora, vamos a ver qué más sucedió en esta batalla. Lo vamos a leer en 1 Samuel 13, del 8 al 14. Michelle, me ayuda, porfa. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Pero 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de pan. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salía a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del brazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderé los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado su reino sobre Israel para siempre. Amén. ¿Qué más sucedió en esta guerra? Sucedió que el pueblo se comenzó a esconder de miedo, pero también el sacerdote, el profeta Samuel, que era el que ofrecía el sacrificio a Dios antes de empezar una guerra para asegurar de que Dios iba a estar en medio de la batalla, no llegaba. Y dice la Biblia que Saúl esperó el tiempo que tenía que esperar. Él esperó 7 días. Pero al llegar los 7 días y Samuel no aparecía, entonces Saúl en su corazón quiso hacer algo en su humanidad. Y mire usted que no es que hizo algo malo, porque lo que él hizo fue ofrecer un sacrificio a Jehová.
pero lo malo fue de que Saúl lo quiso hacer en su humanidad, en su angustia, en su desesperación. Él quiso buscar sus propias respuestas en lugar de seguir esperando. Podríamos decir humanamente, Saúl tenía razón, porque su pueblo tenía miedo, su pueblo se estaba escondiendo, sus enemigos eran muchísimos más, y para terminar de rematar, no tenía la confirmación de Dios para empezar una batalla. Entonces podríamos justificar a Saúl. Sin embargo, al Señor no le gustó esa actitud. No le gustó que Saúl quisiese depender de sus propios medios. No le gustó que Saúl quisiese ofrecer sacrificio buscando forzar la respuesta de Dios en el tiempo de él. Entonces, respuesta de Dios no llegaba. Ese es otro de los puntos. ¿Qué más pasó? En el versículo 15 de Samuel 13, Ángel, ayúdeme. Voy. Dice aquí, levantándose Samuel subió a Gil y a Gabat de Benjamín. Saúl contó la gente que le hallaba con él, como 600 hombres. Amén. ¿Notó usted que la guerra empezó con 3,000 hombres y ahora Saúl solo tiene 600? ¿Tenía razones para preocuparse este rey? Yo creo que sí las tenía, pero aún así el Señor no le gustó de que él buscase respuestas por sus propios medios. Para terminar de ver el panorama de esta guerra, vamos a leer en 1 de Samuel 13, 19 y 22. ¿Me ayuda Hugo? Y en toda la tierra de Israel, para que los hebreos, los de Israel, tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas, y por componer en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán. Amén. Si usted quería que esta guerra se pusiese peor, ya se puso peor. Yo veo esta historia como para Hollywood, porque solo teníamos 3,000, tenían miedo, se escondieron en cuevas, la respuesta de Dios no llegaba, se quedaron solo con 600 soldados, y para completar el panorama, de los 600 soldados no tenían armas. Solo 2 personas en todo el campamento de Israel tenían armas, y era Jonatán y Saúl. Yo espero que a usted le esté cayendo esta palabra en el espíritu, porque yo sé que en muchas batallas que nosotros vivimos, y más en este tiempo, nos sentimos con este panorama. Fijo, perdemos. La batalla, la pérdida está asegurada. Solo 2 personas tenían espada. ¿Puede usted creer eso? ¿Puede usted imaginarse tener un ejército enfrente suyo de 30,000 personas, 6,000 de a caballo y un montón de soldados, y en su ejército solo tener 2 personas con armas? Cualquiera hubiese gritado en esa situación: ¿y a dónde está Dios? Si somos su pueblo, los escogidos de Jehová, si nos sacó de Egipto con grandes maravillas, ¿qué pasó en este momento? ¿A dónde está Dios? Y quizás hay momentos en nuestras vidas donde empezamos a ver nuestro panorama, así como el pueblo de Israel miró su panorama y se vio en una derrota segura. Pero ahora vamos a ver, esa es la perspectiva del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver la perspectiva de Dios, que está en el siguiente capítulo de la historia. Por eso yo le enseño a usted, cuando quiera estudiar algo en la Biblia,
lea todo el capítulo. Y si en todo el capítulo no encuentra respuesta, lea 2 capítulos anteriores, lea 2 capítulos después, y ahí va a encontrar respuestas. Amén. Vamos a ver qué sucedió. En 1 Samuel 14, en el verso 6 al 14, dice, se lo voy a resumir porque por tiempo. Dice la Biblia de que estaba Jonatán con su paje de armas y él le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir al campamento de los filisteos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle una señal al Señor. Y si ellos nos dicen que subamos, eso significa de que Dios nos está entregando a nuestros enemigos en nuestras manos. Pero si ellos nos dicen que nos quedemos porque ellos van a descender a nosotros, mejor no peleamos porque vamos a perder. Y veo yo la valentía de Jonatán y le grita el pueblo de los filisteos, le dice, ven, sube aquí. Imagínese usted, solo usted con una arma y llevar su compañero frente a un ejército de 36,000 personas. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente definitivamente. ¿Y qué más sucedió? A ver, Michelle, dígame. Hola, Michelle. Michelle. Nos iba... ¿Qué es paje de armas? El paje de armas es el que le cargaba el arma. O sea que no era mucha ayuda. Era el que cargaba las armas de guerra. Amén. Entonces, ¿qué pasó en esa situación? Si usted lee detenidamente entre el verso 6 y el verso 14, dice que Jonatán empezó a subir una montaña gateando con sus manos y con sus pies. Y así, subiendo la montaña con sus manos y con sus pies, Jonatán iba peleando. Y el que se le escapaba a Jonatán, su paje de armas, entonces lo iba matando. Y así en un momento mataron más de 20 personas. Y con solo matar 20 personas se hizo una gran revuelta en aquella tierra y tuvieron miedo. Dice que gran pánico entró en ellos. Entonces, mire usted, de 3,000 hombres les quedan 600. Pero esos 600 yo creo que para Dios eran muchos. Entonces, mejor que solo vayan 2 a la batalla. Y solo fue Jonatán y su paje de armas. Con esos Dios empezó una gran victoria ese día. ¿Qué más sucedió? Dice la Biblia que hubo un gran temblor. En el verso 15 del capítulo 14, Sandy, ¿me ayuda? Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Ok, ahora léeme el verso 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno, y había gran confusión. Amén. Dice la Biblia
de que en el pueblo de los filisteos se hizo una gran confusión. Adicional a eso, hubo un terremoto, la tierra tembló. Y fue tanto el temor de Dios que cayó sobre el campamento de los filisteos, que entre el mismo ejército de los filisteos comenzaron a matarse unos a otros. Ellos mismos se mataron. ¿Puede usted pensar que de esta manera iba a terminar esta guerra? Yo creo que nadie en su sano juicio hubiese creído de que Dios iba a dar una victoria tan grande. ¿Y cómo lo hizo Dios? Con 2 personas, con un terremoto y peleando los enemigos entre ellos mismos. Pero eso no lo es todo. Falta un detalle muy importante en esta situación y eso lo vamos a ver en el versículo 21. Michelle, me ayuda. Sí. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de la nación, para ofrecer sacrificio a Jehová, su Dios, en Gilgal. Lo leímos mal. Lo voy a leer yo porque voy a leer el 22 de un solo. Dice la palabra: y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Amén. Mire qué pasó. Dios ya le comenzó a dar la victoria por 2 hombres. Pero no solo eso, sino de que dice la Biblia que anteriormente, hace mucho tiempo atrás, muchos hebreos se habían pasado a vivir al campamento de los filisteos. Y en esa batalla, el pueblo de Israel no sabía que en medio de los filisteos había muchos hebreos. De hecho, que ellos ni siquiera habían avisado que estaban ahí, que iban a ayudar a la batalla. Pero cuando ellos vieron que Jonatán comenzó a matar a esta gente y que hubo gran temor y que la tierra tembló, los hebreos que vivían en medio del campamento de los filisteos, que Dios los había preparado desde hace mucho tiempo atrás para que vivieran ahí, estuvieran en ese momento, en esa batalla, comenzaron a pelear a favor del pueblo de Israel. ¿Quién iba a decirlo? De que Dios tenía preparado un ejército en medio de la tierra enemiga. Y son cosas que usted puede aplicar a su vida. Porque en medio de una batalla usted ni se imagina lo que Dios ya preparó de antemano. Así como el Señor le preparó al pueblo de Israel un ejército que estuviera viviendo aún en la tierra del enemigo para que al momento de la batalla se levantara y peleara a favor de Israel, así Dios a usted en este momento Dios le ha provisto de fuerzas, de apoyo espiritual para que se levanten a pelear a favor suyo. Y dice la Biblia que también todos aquellos que se habían escondido por miedo salieron de sus cuevas y empezaron a pelear. Cualquiera hubiese pensado en su momento que el hecho de que se comenzaran a esconder en las cuevas era algo malo. Pero el que estuvieran escondidos le dio a los filisteos la sensación de que esta batalla ya la tenían ganada. El que este pueblo se hubiera escondido le dio a los filisteos la victoria anticipada y quizás eso fue lo que hizo de que ellos perdieran esta batalla, porque desde antes pensaron que ya la tenían ganada. Sin embargo, Dios tenía un ejército poderoso
en medio de ellos, y también un ejército que cobró fuerza aún cuando estuvo en la cueva, y cuando le tocó salir a pelear, peleó con toda su fuerza. Y a mí me encanta cómo termina la Biblia este pasaje, porque dice: así salvó Jehová a Israel aquel día. Así salvó Jehová a Israel aquel día. ¿Y cuál es la enseñanza en esta tarde? Que hay dos panoramas en toda batalla espiritual. Uno es su panorama natural y otro es el panorama de Dios, el panorama espiritual. Y que aunque naturalmente todo esté en su contra, cuando Dios entra en acción, Dios mueve piezas que ni siquiera usted sabía que existían. Y Dios puede hacer cosas sobrenaturales a favor suyo para que usted pueda ganar la batalla. Y no va a ser necesario ni siquiera que usted pelee. Yo no miro en esta batalla en ningún momento al rey Saúl peleando. No hasta este momento. El rey Saúl solo llegó después a recoger todo el botín. Pero quien peleó directamente por el pueblo de Israel fue Dios mismo. Cuando consternó los enemigos y ellos mismos se mataron entre sí y la tierra tembló. Y ese Dios es su Dios. Ese Dios es mi Dios. Ese es nuestro Dios, el que nos va a sacar de esta y de muchas otras cosas, y vamos a poder decir: y así salvó Jehová a sus hijos aquel día. Porque usted tiene que estar listo para ver la salvación de Dios. En cualquier momento de su vida, en cualquier situación de su vida, usted tiene que tener sus ojos abiertos a la perspectiva eterna, porque hay cosas que quizás usted no está entendiendo, pero Dios está moviendo sus propósitos eternos para traer victoria sobre su pueblo. Así que yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos ahí donde usted está y que le diga: Señor, tal vez me he preguntado, ¿y Dios dónde está? Quizás he tenido miedo como lo tuvo el pueblo de Israel. Quizás, Señor, pensé de que iba a ser derrotado en esta batalla, porque el panorama de esta guerra ameritaba a que yo pensara que iba a salir derrotado. Pero hoy, Dios, yo quiero adorarte, porque yo entendí de que no se trata ni de mis fuerzas ni de mis armas. Cuando Dios está a nuestro favor, eso es suficiente. Él puede mandar ejércitos enteros a pelear por nosotros, y de la forma en que menos lo piense, Dios puede dar la victoria. Así que nuestra labor es mantenernos adorando. Nuestra labor es no callar nuestra adoración. Todo lo que tenemos que hacer es, si no sentimos armas para pelear, es sacar el arma de nuestra alabanza y dejar que Dios pelee por nosotros. Aleluya, Señor. Oro para que esta palabra, Señor, sea depositada en nuestro espíritu. Que podamos verte a ti en medio de nuestra batalla, Señor. Que podamos ver cómo tú haces milagros a favor nuestro. Que podamos ver tu mano a nuestro favor, Señor, moviéndose. Que podamos ver que eres el mismo Dios del pueblo de Israel, que peleaba a su favor, que hacía cosas portentuosas. Eso mismo va a suceder en nuestras vidas, porque eres tú al Dios a quien adoramos. Y nada, Señor, callará nuestra adoración. Entre más recias sean las batallas, más fuerte será nuestra adoración.